seguimos con nuestra serie de parábolas, que hemos comenzado y que están siendo de bendición, ¿verdad?, para nuestras vidas. Están siendo un reto y ese es el propósito que Cristo tenía con ellas, es hablarnos a nuestras vidas, que nuestra vida después de la parábola no sea la misma. Bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho los documentales históricos, ya me conocéis. Napoleón fue uno de los grandes emperadores, ¿no? Creó un imperio, ya no solo era un gran estratega militar, sino que fue una persona que inculcó dentro del imperio un montón de condiciones, procesos, leyes, y no solamente quiso hacer un imperio, sino que prosperara, que fuera un imperio social. Y la verdad que aún hoy en día, varias de las cosas que ese imperio de Napoleón creó, también hoy lo tenemos en Europa. Hubo un momento en el que él, motivado por su orgullo, a pesar de que varios coronels le decían no lo hagas, él mandó 600.000 hombres para conquistar Rusia. Él se creía el rey del mundo, el imperio era poderoso y su orgullo le motivó a hacer esa incursión que sería el principio de su fin y del fin del imperio. Volvió con unos 100.000 soldados y eso fue un desastre y a partir de ahí el imperio cayó. De la misma forma, el orgullo es un problema. El orgullo espiritual del hombre es un problema. Y Jesús nos advierte que ese orgullo impide la salvación del hombre. Impide nuestra salvación. El orgullo impide también nuestra relación con Dios. Esta parábola tiene una riqueza muy grande en cuanto a la justificación de nuestra salvación. Todas las parábolas tienen un enfoque y un prisma hacia la salvación. Y en el ministerio de Jesús, la verdad es que esas multitudes que sabemos que le seguían eran muy variopintas. Había de todo, ¿verdad? Había fariseos, había escribas, había saduceos, celotes, había judíos curiosos, ¿verdad? Había gentiles, había niños, familias. Vemos que era una multitud. Estaban los discípulos de Juan, estaban los discípulos de Jesús, que nos pensamos que eran grandes hombres, y eran chavales, de 20 años, de 17, eran chavales que estaban empezando. Algunos ya sabemos, Santiago y Juan, por ejemplo, estaban bajo el cuidado de su padre. ¿Por qué? Porque eran menores, eran chavales jóvenes, los apóstoles. Y ahí estaba todo, ¿no? Toda esa multitud variopinta. Y el Señor hace un llamado a algunos, no se dirige a ninguno particular, dice a algunos, versículo 9, que confiaban en sí mismos y menospreciaban. Escuchó algo o vio en sus corazones algo para sacar esta parábola. Y de la misma forma, pues nosotros también somos un pueblo variopinto, de diferentes, ¿verdad? Diferentes orígenes, diferentes formas de ser y formas de ver la vida. Sin embargo, esto nos viene para todos. La palabra del Señor es universal. Y aquí hay un fariseo y hay un publicano. Bueno, los fariseos para nosotros siempre son los malos de la película, ¿no? Porque vemos los enfrentamientos que tuvieron con Jesús, ¿no? Y todo eso. Pero, ¿cuándo nacen los fariseos? Bueno, en el periodo intertestamentario, en esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí que no se escribe nada, por eso se dice silencio, pero el Señor siguió hablando, más o menos en la mitad, el 2 antes de Cristo, Alejandro Magno conquista, y con todo su imperio griego, conquista Israel y todo el imperio. Entonces él llega y dice, bueno, los judíos muy bien, os dejamos que hagáis lo que sea, pero la lengua va a ser el griego, la cultura va a ser el griego, la filosofía es la que yo os traigo, es la de la griega, y vamos a hacer escuelas griegas, y los colegios van a ser así, la educación va a ser así, y la sociedad va a ser así. Entonces estos judíos piadosos vieron que los judíos estaban mezclando con esas filosofías, estaban perdiendo y olvidando de dónde venían. Estaban olvidando la Torá, los profetas, que eran el pueblo de Dios, estaban olvidando sus raíces, se estaban mezclando. Y bajo esa motivación sana de decir, oye, hay que volver a la Biblia. Ellos incluso hasta traducen el Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, que son esos 70 hombres que ahí estaban, fariseos, escribas. Esos son los fariseos, querían una pureza, volver al Señor.
Querían realmente dar una respuesta ante esas influencias que tenían y se autodenominaron guardianes, ¿no?, de esa pureza espiritual. Bueno, eso fue al principio con una buena motivación, pero llegados al tiempo de Jesús, ellos tenían un rol político. Ellos se habían mezclado ya con la sociedad, ya legislaban, ya tenían un poder económico, social, muy importante sobre todo el pueblo. Y ya sabemos que con el Imperio Romano ellos hacen acuerdos, es una relación amor-odio, ¿no? Me llevo bien porque sí, los romanos tampoco les caían bien, ¿no? Y estaban en ese tira y afloja que se necesitaban los dos para su poder político. Pero realmente el pueblo no le importaba mucho. Fijaros, tanto fue la interpretación, la Torá, el Jalajá, todas las tradiciones que ellos escribieron con mucho cuidado, pero luego cuando vino Jesús y ese Antiguo Testamento que hablaba del Señor Jesús, de Dios viniendo, no lo reconocieron. Tan alejados estaban que cuando llegaron Jesús le decía: yo soy, antes de Abraham yo soy el Mesías, y no lo reconocieron estos estudiosos. Así que esta es la primera figura del fariseo. Vimos fariseos como Mateo, que era Leví, que se convierte al Señor. ¿Os acordáis de la historia de Zaqueo? Uno que además tenía bastante dinero, bastante poder. Ese Zaqueo que viene, no solo cree en el Señor Jesús, baja del árbol, sino que devuelve arrepentido 4 veces más de lo que había devuelto. Y estaba hablando de los publicanos. Los fariseos que se convirtieron fueron Nicodemo, por ejemplo, José de Arimatea, Saulo. Lo que estaba hablando antes era de los publicanos, que me he adelantado, ¿vale? Ahora, los publicanos, luego había un publicano, ¿vale?, que eran estos. ¿Qué eran los publicanos? Eran recaudadores de impuestos, ¿vale? Recaudadores de impuestos, judíos. Un gran porcentaje de ellos tenían bastante dinero. Entonces lo que hacían eran empleados de Roma. Entonces le decían: oye, te doy 5.000 euros y dame el mercado de Jerusalén Sur. Y Roma decía: vale, dámelo para acá. Y luego ellos iban al mercado y no sacaban algo más de los 5.000. Sacaban 5 veces más, 4 veces más, oprimían. Entonces para los judíos estos eran unos traidores. Estos eran la escoria. Y claro, los fariseos, llevados a ese punto, no se juntaban, porque juntarse con alguien que no fuera de ellos te estaba mezclando la impureza, se estaban volviendo impuros. Y esa era un poco la idea, ¿no? Por eso a Jesús le decían: oye, ¿cómo es que se junta con publicanos, con pecadores? ¿Qué es lo que hace? Si se está volviendo impuro por juntarse. Y Jesús dice: no es lo de fuera, es lo del corazón, que sale del corazón, la impureza está dentro. Y esa era la lucha, ¿no?, con esos fariseos. Entonces estos publicanos eran impuros religiosamente, no les dejaban ir a las sinagogas. Las sinagogas y el movimiento de las sinagogas nace con los fariseos. En la extensión del imperio ellos crean las sinagogas. Hasta ese momento no las había. ¿Para qué? Para que se juntaran, estudiaran el Antiguo Testamento, lo memorizaran hasta los 12 años. Ya sabéis, todo el movimiento de sinagogas tiene que ver con los fariseos. Entonces los fariseos cortaban totalmente eso, no le dejaban, eran marginados los publicanos por sus propios vecinos. Y ahí sí tenemos a Mateo y a Zaqueo, ¿vale?, como 2 publicanos, por ejemplo, que creyeron al Señor Jesús. Así que nos dice el Señor Jesús en el versículo 10 que vienen esos 2 hombres al templo a orar. Ellos vienen con 2 actitudes totalmente diferentes al templo. Y la oración es que refleja nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios, como nuestro corazón frente a Dios. Cuando tú oras delante del Señor, tú te expresas y estás hablando con todo tu alma, con todo tu espíritu, de lo que eres en realidad frente al Señor. ¿Qué piensas de ti mismo cuando oras? Expresas también qué piensas de Dios, quién es Dios para ti. Y en el versículo 11 y 12 nos habla de este fariseo. Este fariseo y la actitud de este fariseo. Bueno, él se cree buenísimo. Es un tipo religioso. Y muchas veces los tratamos viéndolos como que yo no soy como este. Y hacemos un poco el fariseo.
Porque yo me puse a estudiar y digo, ¿sería capaz de vivir la vida que viven ellos? Una vida religiosa, de disciplina, de aprendizaje, de lectura, de conocimiento de las Escrituras, de orar ayunar 2 veces a la semana en vez de 1 vez al año, de ser muy piadosos. Así que él no falla, él es religioso, pero hay un problema, y es su actitud. Número 1, su actitud. Vemos una persona orgullosa que está encantada de haberse conocido, que es vanidoso, que le gusta exhibirse, él se levanta de pie para que todos lo vean y ora consigo mismo. Nos dice la palabra, nos dice Jesús, y oraba consigo mismo. Es una oración que Dios no escucha. Fíjate, esas oraciones tan bien hechas, tan litúrgicamente hablando. Y dice el Señor Jesús en muchos versículos, pero por ejemplo en el Salmo 138:6, dice, Dios atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Está lejos para Dios. Sin embargo, Él atiende. No solamente oye, sino atiende. Ven para aquí. Él escucha cercanamente al que llega a Él con humildad. Y es que el orgullo es el gran problema del hombre. Tenemos muchos problemas, pero el orgullo es el que movió a Adán y Eva. Caín mata a Abel por orgullo, la torre de Babel, Saúl con su orgullo tira su reinado, David por orgullo ya sabemos las meteduras de pata que hizo, el pueblo de Israel, que decimos, se va Moisés al monte y cuando vuelve están haciendo un becerro de oro porque son orgullosos. ¿Por qué me sacaste de Egipto? Estaba mejor de esclavo. Ese orgullo, ese corazón orgulloso. Y es que el orgullo además intenta, en cuanto a su relación con Dios, acercarse haciendo algo. Yo le debo algo al Señor, me quiero justificar delante del Señor, entonces voy a hacer algo. Entonces, pues hablo muy bien, ¿no? Y yo soy creyente y expreso un montón de cosas, pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. El Señor lo que quiere es un corazón humilde, cercano al Señor. Y Dios está con los humildes. El Señor Jesús en las bienaventuranzas, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. De los humildes. Qué malos son los fariseos, ¿no? Estos orgullosos. Pues queridos hermanos, todos tenemos un fariseo dentro. Cuidado con nuestro corazón orgulloso. Esto el Señor lo dice a todos. No es una lección para los fariseos, hermanos. Esta parábola es para nosotros. Y está diciendo, tienes un fariseo y tienes un publicano en tu corazón. Como Marcos nos decía en la mesa del Señor. Especialmente en el segundo punto, no solamente es su actitud, sino que se enfoca hacia las obras. Fijaros en el versículo 11. Él quiere ganar el favor de Dios. Él dice, yo no soy malo, yo no soy como esa gente. Yo soy buena gente, yo me lo merezco, yo hago todo esto. Señor, yo soy un buen hijo de Dios. Yo no soy como los demás. Y cuidado, porque entre nosotros empezamos a jugar con quién es, y siempre va a haber alguien mejor y alguien peor. Pero nosotros estamos aquí y Dios está allá. Es su santidad. Y nosotros jugueteando a ver quién es mejor, cuando somos todos igual de pecadores para el Señor. Es muy fácil compararte con los demás y decir, como el fariseo, yo no soy como estos, ¿verdad? Yo no soy como este hermano, porque tal, yo no soy como el vecino, yo no soy no sé qué. Nosotros no estamos aquí porque somos mejores, hermanos. Como decía Marcos, nosotros venimos necesitados, con corazón humilde, y así es como debemos venir. Pero este es un toque de atención, porque además, el tercer punto, el versículo 12, se justifica con sus obras. Y las detalla claramente. Su oración le dice, Señor, es que yo ayuno 2 veces. Es obligatorio 1 al año, yo 2 a la semana. Esto así eran los fariseos. Y además ayunaban, que se le veía el rostro, iban todos demacrados para que la gente viera, qué piadoso es este. Y ofrenda y da el diezmo de las cosas más pequeñas. Y es una persona que está centrada en sus obras. Y las obras, lo que dice el Señor, es que tienen que ser una consecuencia de un corazón cambiado. Si no, no valen para nada. Escuchadme, para nada.
Si tú no te vacías el corazón y el Señor entra en ti y eso genera frutos de arrepentimiento, esas obras no valen para nada. Fijaros lo que dice, trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, que son los trapos que se usaban para ciertas cosas que no voy a decir hoy aquí. Todo debe dar la gloria al Señor. Y el corazón del fariseo apela a la justicia personal, se justifica. Y a veces no solo nos justificamos con lo que hacemos, sino con lo que vivimos. Porque yo he pasado esto en el pasado, fíjate lo que me hicieron, fíjate lo que me ha pasado. Y me justifico para vivir la vida que vivo. Sin haber un corazón humilde que diga, en realidad esto es lo que me ha tocado, pero yo necesito al Señor en mi vida. Y esto es lo que hace la religión. Todas las religiones. Y claro, yo entiendo que nosotros y al ser creyentes te dicen, oye, eres un religioso. Yo ya me conocéis y no me gusta nada. Porque es que el Señor Jesús no quiere religiosos. Es que los ataca tanto que es que de verdad, debemos huir de eso. Y cuando nos vengan, tú eres religioso, no, yo soy hijo de Dios. Es diferente. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Cuidado. Lo que pasa es que dentro de la sociedad es normal, ¿no? Que eres cristiano, Pero todas las religiones, fijaros, incluso algunas ramas mal hechas del cristianismo, basan todo en cosas que tienes que hacer. Los sacramentos, y ya está. Y vivo mi vida como quiero. Y el Señor en tu corazón, de labios me honra. Cero. No vale para nada. Mejor que no lo hagas en el nombre de Dios. Y las religiones, todos los ismos, el budismo, el islamismo, todos los que os vengan, todas las filosofías, y hoy en día que no está muy de moda las religiones, pues es Mr. Wonderful. Y tú puedes todo. Tu corazón, venga, orgulloso, que tú eres buena gente, haz con los demás. Si alguien te hace algo, tú olvida, y te hace vivir de una forma tan artificial, que la gente sufre muchísimo. Porque luego llegan los problemas, y los problemas vienen, y ya no eres tan wonderful. Ya tienes problemas, ya tienes carencias en tu corazón. Fijaros que hasta tal punto que Jesús lo dice importante, que en Mateo 6 lo conocemos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y él empieza y nos habla de la ofrenda y dice que tu mano derecha no sepa tu izquierda. No vayas por ahí presumiendo de lo que haces, lo que dices, lo que sirves al Señor, lo que das con tus bienes, con tu dinero, tu izquierda no sepa la derecha. Luego también habla de la oración. Y dice, cuando tengas que orar, no ores como hacen los fariseos ahí delante. ¿Sabes cómo tienes que orar? En tu cuarto. Y cierra la puerta. Que no te vea ni tu hijo, ni tu mujer. Tú y Dios. Encerrados. Y cuando ayunas, dice, lávate la cara, que ni se te note. Que solamente el Señor y tú lo sepas. Cuídate, ponte bien para que no se te note y nadie te pregunte. Fijaros cómo el Señor Jesús lo que quiere es tu corazón y un amor genuino, un reconocimiento genuino. Eso es la humildad. ¿Qué pasa? Que como tenemos un corazón orgulloso, hay que ser intencionales en cuanto a la humildad. Hay que ser intencionales. Nos pensamos que por creer en el Señor Jesús ya se nos va a transformar directamente, ya vamos a ser súper humildes, y no, es una lucha constante. Lo hablamos en el taller de predicación, qué fácil es que me veis a mí aquí predicando y nosotros intentamos traer la palabra del Señor para que el Espíritu Santo os hable a vosotros, pero nosotros no somos nada, somos camareros, no hemos cocinado nada, venimos a traer la palabra del Señor, pero qué fácil es, oye, Albert, cuánto me ha gustado tu predicación, cuánto me han gustado las canciones, también hablamos Marcos y yo del peligro de todo lo visible dentro del culto, del ministerio, los pastores ahora influencers en las redes. Cuidado con el orgullo, tenemos que ser intencionales en la humildad, tengo que ofrendar humildad, tengo que hacer esto en la iglesia, humildad, y hacer un ejercicio de humildad antes de todo, antes de cualquier cosa, un ejercicio de humildad. Porque nuestro corazón es orgulloso. Sin embargo, vemos en la segunda parte, en el versículo 13, una actitud totalmente diferente, ¿verdad? Vemos al publicano. Es un corazón necesitado de la gracia y el perdón de Dios. Vemos que es nada
sabe que nada puede traer delante del Señor, sabe que ningún mérito puede traer, que no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios. Nada puedes hacer para ganarte el amor de Dios. Es que es así. Y esa oración reconoce que él no tiene valor en sí mismo. Él reconoce con un corazón humilde que necesita la misericordia de Dios en su vida. Necesita a Dios, no necesita obras, no se necesita a sí mismo, necesita a Dios, se enfoca hacia el Señor. Y es lo opuesto justo, ¿no?, al fariseo, que se siente justo y él se siente injusto. Son dos polos totalmente opuestos, dos corazones totalmente opuestos. Y hace una oración súper teológica. Dios, sé propicio a mí, pecado. Dios. Lo primero es que él se enfoca en Dios. Pero no se enfoca en Dios para dar las gracias de cómo es, sino que se enfoca en Dios apelando que el Señor, dirigiéndose a él como sabiendo que es el único que puede salvarle. Es el único que puede hacer algo para cambiar su corazón, que él por él mismo no puede hacer nada. A diferencia de ese yo del fariseo, ¿no? Gracias porque yo soy, gracias porque yo ayuno, yo no soy como estos, yo. Él dice Dios. Sé propicio a mí, sé propicio a mí. Necesito tu favor, necesito tu misericordia en mi vida. Y cuando hablamos de la propiciación, nos viene a la mente el propiciatorio del Antiguo Testamento, y seguramente a ellos también. Esa es la tapa del arca, donde estaban las tablas de la ley, y esa tapa de oro que tapaban unos querubines. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y derramaba sangre de un cordero encima del propiciatorio, para la santidad de Dios representada en la ley, imposible para cumplir por nosotros. Esa sangre cubría y perdonaba los pecados. Pero luego había que volver a hacerlo. Esa justificación, ese símbolo perfecto, está en la justificación de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos justifica gracias a su sangre. Nos declara justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5.1, pero Romanos 10 está lleno. Justificados por la fe. ¿Gracias a qué? A Cristo. No a nuestros méritos. No podemos hacer nada, no puedes hacer nada por acercarte a Dios. No merecemos nada. Y fíjate, tenemos tal corazón orgulloso que hasta esto nos rechina. Nos rechina y hasta los creyentes. Nada hay en nosotros que merezca el favor ni el amor de Dios. No hay nada, hermanos. Esa es la realidad, la triste realidad de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y él dice, sé propicio a mí, pecador. En el original dice el pecador. Es como si estuviera diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy el pecador. No mira a nosotros, se mira a él y dice, yo soy el pecador, como diría Pablo. ¿Os acordáis de los pecadores? Que yo soy el primero. Ese es un corazón cambiado, transformado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Cuidado con el fariseo que llevas dentro. Cuidado con intentar acercarte al Señor, haciendo cosas, siendo buena gente, autocreyéndote, en vez de yendo a apelar a su gracia. Versículo 14. ¿Y este qué pasó? Que fue a casa justificado. Fue a casa justificado porque vació su corazón delante del Señor y Cristo fue enaltecido en su corazón. Él acudió a Cristo como su Salvador personal, llevando cero arrepentimiento y fe. Yo nada puedo hacer, eso es el arrepentimiento genuino, diciéndote necesito en mi vida. Pero hermanos, primero ese corazón se tiene que vaciar de orgullo, y eso es lo que cuesta. Reconocer que por ti no puedes hacer nada, y acudir a Cristo diciendo te necesito para que Él te llene,
Y de esa forma Él va a enaltecer tu vida, a llenar tu vida de gozo, de amor, pero primero tienes que vaciar el orgullo. Y eso es una práctica que tenemos que hacer, porque la realidad es que nosotros no somos especiales. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Nosotros no merecemos ser llamados hijos de Dios. Merecemos un Padre así, santo, perfecto, lleno de amor. Si nosotros fallamos, somos un desastre. ¿Merecemos eso? No lo merecemos. Es por gracia, hermanos. Y tenemos que vivir en esa gracia maravillosa de Dios. Y no en las obras, en la fe. Vivimos por fe. Está cansada la Biblia de decirnos, vivís por fe, vivís por fe. Que la fe llene nuestro corazón. Porque por gracia, Efesios 2, del 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es una cualidad nuestra, es un don, un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que Él te ofrece en esta mañana. Y no lo cogemos por el orgullo de nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de orgullo. Y quiere seguir viviendo su vida. Ese fariseo quiere salir a flote. Y yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué por la fe? ¿Por qué no escogiste otra manera? Oye, pues que te comportes bien, que hagas bien. Y es porque va en contra de nuestro corazón orgulloso, de nuestra arrogancia. Y Él desea un amor genuino. Y no podemos tener, siendo pecadores, un amor genuino con el Señor si no nos vaciamos y nos arrepentimos por medio de la fe. Y esto genera un conflicto en nuestro corazón de, yo no soy bueno, yo nada puedo hacer, no te mereces nada. Y esta justicia, además, no es solamente la muerte de Cristo en la cruz, cargando nuestro pecado para que esa sangre abra este nuevo camino, nuevo y vivo, para nosotros. Tiene que ver con que Dios mismo vino a esta tierra, vivió una justicia perfecta, una vida que tú y yo no podemos vivir, perfecta en todo. Se entregó y murió en la cruz, pero resucitó y está en la gloria, está enaltecido. Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para ir a la cruz como cordero perfecto, sin mancha, que lava tu pecado y el mío. Gloria a Dios. Que Él lo hizo. Porque si Él no lo hace, no nos salvamos. No hay salvación. No hay salvación en la religión, no hay salvación en la filosofía. Solo Cristo salva. ¿Sigues confiando en tu justicia personal? ¿Sigues creyéndote mejor que cualquier otro? ¿Sigues alimentando el fariseo que llevamos dentro? ¿Te crees buena gente? ¿Eres mejor que otros que hay por ahí, bajo tus baremos? ¿Sigues creyéndote buena gente? Pues te digo, al lado del Señor, no lo eres, ni yo lo soy. Este es un llamado de Jesús personal, porque la fe no tiene que ver con una religión colectiva. Es que Cristo te llama a tu corazón, te ama a ti de forma personal. No es algo colectivo que yo vaya a hacer por ti o tú por mí. Lo tienes que tomar tú esa decisión. Él desea tener una relación personal. Personal. Como la de ese publicano que buscaba esa relación y la tuvo. Y volvió a casa justificado. Si no has entregado tu vida a Cristo, no esperes más. Arrepiéntete, vacíate. Y que el Señor te está diciendo, ven a mí que te amo. ¿Vas a volver a casa justificado? Como creyentes, vivamos una vida con corazón humilde. Vaciémonos para llenarnos de Cristo. Que el Espíritu Santo nos llene, que demos frutos del Espíritu Santo, que vivamos una vida, como decía Marcos, de gozo y de alegría. Un corazón que desea agradarle, porque realmente le amamos.